Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, hablan los doctores, iniciamos en esta mañana, 6 de la mañana, arrancamos aquí como todos los días, de lunes a viernes, en Hablan los Doctores. Hoy martes 8, queremos conversar con ustedes, Amaury, acerca de un tema que tú manejas a la perfección. Buenos días, Amaury. Muy buenos días, Eladio Hernández, muy buenos días, queridos amables televidentes, que cada mañana, 6 de la mañana, nos sintonizan en esta propuesta de salud. Hablamos de política, hablamos de temas del palpitar nacional e internacional. Óyeme, qué problema el de Guatemala, Eladio. Bastante. ¿Qué ejemplo además? Óyeme, lo que sí es cierto es una cosa. Lo que sí es cierto es una cosa, porque no sé hasta qué punto esta expresión del pueblo sea genuina, sea real. Estamos hablando de que Guatemala sale de la vicepresidenta y sale del presidente de la República, y lo obligan a renuncia, la vicepresidenta está presa, el presidente está siendo juzgado actualmente, o sea que también está inhabilitado. Y, óyeme, pero Guatemala tiene una situación de mucha dificultad. Y yo no sé si la expresión esa que dice el pueblo de Guatemala. Para Guatepeor, porque ahora mismo, ayer no, el domingo, antes de ayer domingo, los guatemaltecos se fueron a la primera ronda, como le llaman ellos, y tienen a un humorista que va a la segunda ronda en octubre, el mes que entra, y tienen a dos desconocidos de la política. Pero no, de extrema derecha. Como si fuera poco de extrema derecha, pero hay uno de ellos que básicamente es una persona muy popular en los medios, es un humorista, y el otro es un sindicado. Oye, el pedigrí que no, los pueblos nuestros son. Un falsificador de su título, la tesis de grado, la plagió. Esos son los actores. La copió. Esos son los actores que tienen actualmente Guatemala para elegir. Uno de esos dos será el presidente de Guatemala. Pero lo que y la votación ha sido más del 50% de la población. Así es, porque hay una situación... En un tiempo récord. Exacto. Hay una situación, Eladio y amigos televidentes, y es que el pueblo de Guatemala pues ha estado muy involucrado con la renuncia del presidente, pidiéndole su dimisión, y finalmente, después que el Congreso le retira la inmunidad, pues entonces envía una carta donde dimite, donde renuncia, y esto ha hecho que el pueblo se embarantone y tome una participación, pero óyeme, parece que hay una efervescencia que no le ha permitido pensar, sosegar, porque los dos que están aptos para ir a la segunda ronda, como ellos le llaman, son personas que realmente no tienen una historia política, no tienen un trabajo político hecho en la sociedad guatemalteca, y lamentablemente ahí se termina cuando la gente y los partidos políticos se desnaturalizan, se desacreditan ante el pueblo, entonces surgen esos famosos héroes de momento. Como el caso de Perú con Fujimori. Y fíjense el resultado que se dio con Fujimori, corrupción, o sea, ganterismo, una cosa sumamente difícil. Otro problema de nuestro continente es el relacionado, y aquí no se pone tanto énfasis, Amaury, como el problema que nosotros tenemos con los inmigrantes ilegales en el país. Venezuela y Colombia tienen un conflicto ahora donde los venezolanos, con su propio derecho, le están diciendo a los ilegales, en este caso colombianos, que tienen que irse.
Inclusive se planteó una discusión en la OEA y no se dio. Y fíjense cómo entonces, como que abusan de nosotros en ese caso. El problema venezolano-colombiano tiene su curso. Maduro inclusive el día de ayer convoca y le dice casi hasta cobarde al presidente de Colombia de que no quiere conversar. Todo eso pasa y no hay tanta alarma como los pasos que nosotros hemos intentado hacer. Así es. Intentado hacer. Lo que pasa es que la presión que tiene la República Dominicana de las principales potencias del mundo respecto de una posición poco seria, porque hay que decirlo con responsabilidad, la posición que tiene Francia, que tiene Canadá, que tiene Estados Unidos respecto de que la República Dominicana tiene que llevar este proceso de manera más pausado, que no pueden hacerse deportaciones masivas y todo eso, es simplemente una doble moral, puesto que la posición de ellos en el tema, por ejemplo, de Estados Unidos con los inmigrantes independientemente de su nacionalidad, pero los más cercanos que somos los latinoamericanos y sobre todo México, pues no tienen simplemente que darle cumplimiento a sus leyes y lo hacen, y si tienen que deportar la cantidad de cientos de miles de inmigrantes lo hacen en un año. ¿Por qué? Porque hay que darle cumplimiento a la ley. Entonces, definitivamente que yo pienso que el sistema de doble moral que tienen estos países, mira, fue muy lastimoso el caso este de Aylan Kurdi, este niño quien... Así es. Murió la madre a propósito también. Sí, murió él, el hermanito, murió la madre, solamente sobrevivió de esa familia el padre, quien regresó a Turquía a darle sepultura. Pero estas escenas es deprimente lo que está pasando. Puso en evidencia la crudeza de esa inmigración que hay de los países árabes hacia Europa de una manera descarnada. Aquella imagen de ese niño, de ese cuerpecito en la arena del mar, ya al final de esa travesía, cuando zozobro, ha puesto al desnudo la crudeza que está pasando esta población que está huyendo de Siria, de esa situación, de esa tensión que tiene. Los afganos, los sirios. Pero sobre todo en el caso de Siria, por el Estado Islámico, están corriendo de una situación... Amaury, no solamente el Estado Islámico, porque ¿quién produce y provoca la guerra en Siria? Es Francia, Estados Unidos, todas las potencias que por siglos y siglos se han beneficiado de todos estos países. Entonces, lamentablemente ha llegado la hora de que esa gente, de manera desproporcional, ha salido a buscar, ¿verdad?, la vida. Entonces, pero los culpables son los colonialistas de siempre. Los culpables son este grupo de personas que es insaciable en términos globales. Y siempre hay que recordar que solo 500 familias que existen en el mundo son los dueños de 7.000 millones de seres humanos. Así es, esa asimetría que existe en el mundo de la riqueza se estima, ¿no?, que menos del 20% de la población controla el 80% de la riqueza del mundo. Y esa asimetría trae como consecuencia pues, ese desastre humano. Este desastre que tenemos en diferentes partes del mundo, porque hay lugares donde no hay acceso a la información. Por ejemplo, China es un país cerrado, es una economía muy pujante que tiene mucha incidencia en el mundo, pero hay países donde las libertades simplemente no se conocen. Y tenemos organismos como el caso de la ONU, que básicamente son organismos decorativos. Así es. Y son organismos que su participación es en denuncia, no llevan a cabo propuestas ni son ejecutivos. Y lamentablemente eso ocurre ante la mirada indiferente de todo el mundo y sobre todo los más poderosos, que son los que lo promueven. Por ejemplo, se construyó de manera al vapor. Los húngaros en Budapest construyeron un muro. Bueno, precisamente esa es la limitación que tienen,
para que no pase absolutamente nadie. ¿Y cuál ha sido la protesta de la gente, de la ONU, de todo? Nulo, cero. Precisamente el traslado que hay desde la zona de ese estrecho que comunica Medio Oriente ya hacia Europa, donde tienen precisamente que pasar por Budapest, uno de los grandes limitaciones que tiene son los muros de contención. Entonces, ¿qué ha hecho Europa? Europa, bueno, esta semana se reunió Cameron y el presidente de España, el presidente español, hicieron una reunión donde están básicamente determinando qué cuota le corresponde a cada uno de esos países para asumir esa inmigración. Realmente la población del mundo, nos parece escuchar todavía aquel discurso del presidente Mujica donde decía que el mercado ha traído el empobrecimiento de los países del mundo por esa desproporción que existe entre algunos países que consumen prácticamente todo y la mayoría que se queda sin nada. Bueno, así está el mundo, pero el mundo también debe ser explicado sobre el doctor Amaury, sobre el órgano central de todo humano. El cerebro. ¿Qué es el cerebro? Mira. Vamos a hablar del cerebro. ¿Qué es? ¿Cuáles son las funciones? ¿Podemos vivir sin cerebro? Bueno, hay muchas bromas ahí de que hay personas sin cerebro que han gobernado países, pero fíjate, el cerebro humano es lo que diríamos la máquina, la computadora más avanzada que jamás se ha podido construir. Es el cerebro humano, un órgano que está albergado dentro de la cavidad craneal y que para acceder a él, Eladio, amigos televidentes, hasta hace pocos años, era obligatorio romper esa caja, o sea, los huesos del cráneo. Ya hoy, pues con las técnicas, los avances tecnocientíficos que hemos tenido, pues podemos llegar hasta el cerebro sin necesidad de abrir la cavidad craneal, sobre todo navegando por los vasos sanguíneos podemos llegar. Pero el cerebro es, sin duda alguna, la pieza anatómica, estructural y funcional más delicada y más sofisticada que tiene el ser humano, que lo hace precisamente esto ser humano. O sea, el hombre se diferencia de los animales, de los mamíferos, de los peces, de las aves, porque tiene la capacidad de hablar, tiene la capacidad de pensar, de razonar. Y precisamente el cerebro es un órgano que se empieza a formar todo el sistema nervioso. Desde que nosotros se produce la concepción, la unión entre las dos células, el espermatozoide y el óvulo, se empieza entonces a formar ese ser, ese cigoto, luego entonces pasa por todas las fases que obviamente transcurre el ser humano. A la tercera semana de nosotros estar ya de esa unión entre el espermatozoide y el óvulo, se produce la primera aparición del sistema nervioso. Aparece a los 18, entre los 18 y el día 21, aparece la primera expresión del sistema nervioso, en la placa neural. Y ahí sistema nervioso. Exacto, el sistema nervioso, o sea, ese sistema que es capaz de gobernar todos los demás sistemas. Nosotros tenemos un sistema con el que caminamos, que es el sistema músculo-esquelético, formado por los huesos, por los músculos, por los ligamentos. Tenemos el sistema cardiocirculatorio, formado por el corazón, por los vasos sanguíneos, tanto venosos como arteriales, el sistema linfático, tenemos el sistema reproductor, o sea, tenemos el sistema endocrino. El cuerpo humano está formado por varios sistemas, pero quien gobierna todos los sistemas es el sistema nervioso y sobre todo el cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Pero hay varios tipos de sistema nervioso entonces. Sí, cómo no. Por ejemplo, nosotros tenemos el sistema nervioso central, formado por el cerebro y por la médula espinal. El cerebro, en la parte posterior, ubicada ¿no? En el cerebro ubicado dentro de la cavidad craneal, dentro de los huesos del cráneo, y la médula espinal ubicada en la columna vertebral. O sea, atraviesa. Exacto, a todo lo largo de la columna vertebral está ubicada la médula espinal, llegando hasta una vértebra que se conoce como la primera vértebra lumbar, entre la primera y la segunda, hasta ahí llega la médula espinal. Es del grosor, más o menos, de 1 metro
un bolígrafo, este es el grosor. La médula espinal. Exacto, de ese grosor y tiene aproximadamente unos 50, entre 45 y 50 centímetros de largo. Pero el cerebro entonces... Pero va a depender del tamaño de las personas, obviamente. Obviamente a medida que vamos creciendo, pero lo que se toma como referencia es el adulto tipo, Okay. Ese sujeto de 70 kilos, de unos 5 o 6 de pies de pulgada, de tamaño, ese es más o menos la referencia que se toma como modelo. Entonces el sistema nervioso está formado por esa parte que es el central, cerebro y médula espinal. Pero tenemos el sistema nervioso periférico. El periférico, ese otro sistema nervioso. Ese otro sistema nervioso que conecta con el central a través de los nervios raquídeos, que son 31 par del lado derecho, del lado izquierdo 31 más, y 12 pares que tenemos a nivel de los agujeros del cráneo. En total tenemos unos 43 nervios periféricos que son los que toman del medio externo. Cuando tú tocas algo frío, tú sientes el frío, ¿por qué? Porque existen unos nervios, son una especie de cables que conectan por ejemplo, la mano con la médula espinal, y esto llega y se conecta hasta el cerebro, y cuando llega al cerebro, entonces es que tú te percatas. ¿Qué pasa cuando yo tomo esta copa, Mauri, en Entonces, ese sistema existe el con tacto, la mano izquierda? Existe lo siguiente, tú cuando tomas un objeto, existen unos receptores que son los que gradúan la presión, y esa sensibilidad entonces que ingresa por la mano izquierda, como tú dices, entra a la médula por la parte izquierda, cruza hacia el lado derecho y se va a reseccionar, se va a integrar en el hemisferio derecho. ¿Cómo fue? La información que yo recibo en el lado izquierdo se cruza hacia el derecho. En el sentido sensitivo y en el sentido motor, o sea, lo que sientes, si lo recibes con la mano izquierda, ingresa a la médula del lado izquierdo, en la médula se cruza hacia el lado derecho y se va a integrar a nivel del cerebro, pero en el hemisferio contrario. En este caso sabemos que el cerebro está formado por dos porciones, dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. El hemisferio derecho, por ejemplo, tiene mucho que ver con las actividades construccionales, artísticas, la música, las artes, las actividades ejecutivas, y el hemisferio izquierdo tiene que ver con las actividades de tipo intelectual, con la razón, con el intelecto sobre todo, y ese hemisferio izquierdo, por cierto, es el dominante. El izquierdo es el dominante siempre. El izquierdo es el dominante. Por tal razón, la mayoría de nosotros somos diestros, somos derechos. ¿Por qué? Porque se cruza. Si tú vas a tomar este teléfono, esta copa, con la mano derecha, esto se produjo en el hemisferio izquierdo y cruza a nivel del bulbo, que es una parte del cerebro, hacia el lado contralateral. Entonces, como decíamos, el sistema nervioso se divide en dos grandes porciones: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces, también tenemos un sistema adicional, aparte del central y del periférico, porque este sistema que clasificamos en central y periférico es el que nos permite estar en relación con el medio. A ese sistema se le conoce como el sistema de la vida de relación. Si tú quieres producir una acción voluntariamente, tú la ejecutas. Por ejemplo, tú quieres pararte, pues te paras, y eso lo hace por medio de la voluntad. Pero existe un sistema nervioso que no lo controlamos nosotros voluntariamente. ¿Y cuál es ese? El sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo, Eladio, es entonces el que de forma automática actúa ante situaciones de alarma, de peligro. Por ejemplo, si tú tienes un toro bravo que te cae atrás, por ejemplo, y tú de repente saltas una cerca de 10 cuerdas de alambre, esa acción tú no la programaste, tú no la pensaste, sino que la realizaste de manera automática. Y eso es gracias a ese sistema de alarma, donde el corazón empieza a bombear sangre de manera rápida. La respiración se exacerba. Y ese sistema es el llamado sistema nervioso autónomo. Pero que también está dividido en dos, dices tú. La parte simpática, que hace esas acciones de aumentar
el ritmo cardíaco, la respiración, el pelo se te eriza, y entonces luego viene la parte de reposo, que es el sistema nervioso parasimpático, donde los esfínteres se relajan, donde la frecuencia cardíaca disminuye. Entonces, como ves, el sistema nervioso está desde el punto de vista funcional dividido en dos grandes, en el sistema de la vida de relación, donde está el cerebro, la médula espinal en el sistema nervioso central y los nervios periféricos, el sistema nervioso periférico. Eso en su conjunto es el sistema que nos permite estar en relación con el medio, que nosotros sabemos que hay calor, que hay frío, que podemos producir una acción, que controlamos por medio de la voluntad las acciones que nosotros queremos hacer y que recibimos del medio, y un sistema nervioso que es independiente, que se gobierna prácticamente, diríamos que sin la voluntad de nosotros, que es el sistema nervioso autónomo. ¿Pero qué nos permite caminar entonces? ¿Cuál de los sistemas hace que yo pueda movilizarme y ir para donde yo quiera? El sistema nervioso central envía señales al sistema nervioso periférico a través de los nervios para que se produzca la locomoción. Y obviamente que quien interviene en la locomoción son los huesos, los músculos, pero quien le envía la señal es naturalmente el sistema nervioso. Entonces el cerebro, sin duda alguna, que es un conjunto de estructuras, porque a veces nosotros decimos, el cerebro como tal es un conjunto de estructuras formado por los hemisferios cerebrales, donde encontramos básicamente 4 grandes lóbulos: lóbulo frontal, donde está la personalidad del sujeto, donde está sobre todo lo que usted es en términos de distintivo, está sobre todo ubicado en la parte más anterior, en lo que se conoce como el lóbulo frontal. Ese lóbulo además tiene funciones motoras muy específicas. Tenemos el lóbulo parietal, que es el lóbulo que tiene que ver con la sensibilidad. Todo lo que nosotros sentimos es gracias a que esa información llega hasta esa zona de los hemisferios que se conocen como lóbulo parietal. El lóbulo temporal es el lóbulo que tiene que ver con la audición, y finalmente tenemos, el lóbulo occipital, que está en la parte más posterior, que tiene que ver con la visión. Hay otros lóbulos, como es el lóbulo de la ínsula y el lóbulo del cuerpo calloso, que son estructuras un poco más pequeñas, menos conocidas, pero ricos funcionalmente, y este último, el lóbulo del cuerpo calloso o del cíngulo, es el que forma el sistema de las emociones, el sistema límbico. ¿Okay? Entonces, eso corresponde sobre todo a los hemisferios cerebrales, pero también tenemos estructuras como son en el cerebro. El cerebro es un órgano muy complejo, que en el estudio, por ejemplo, de la anatomía que nosotros necesitamos saber para ser médicos, pues a los estudiantes les resulta muchas veces dedicar muchas horas de estudio para entender todo el sistema nervioso. Entonces, el cerebro, digamos que tiene una parte central que es la que se encarga de el sistema endocrino, es la parte que se conoce como el hipotálamo, control de la sed, control del sueño, control de la temperatura. Eso lo tenemos aproximadamente. ¿Dónde está eso ubicado? En la profundidad del cerebro. Acá tendríamos, en esta zona, tendríamos lo que son los hemisferios cerebrales, el derecho, el izquierdo, y en la profundidad tendríamos lo que se conoce como el diencéfalo. Y ahí en el diencéfalo, pues tenemos esa zona que es el hipotálamo, rico en funciones neuroendocrinas. Ok, tú no has ilustrado entonces el sistema nervioso central, de cómo está compuesto y cuáles son las funciones que realiza cada uno de ellos. Ahora, Amaury, ¿cómo proteger nuestro cerebro? ¿Y en qué momento llegan las patologías? ¿Qué es lo que impide que yo, por ejemplo, pueda no caminar? Yo estoy caminando y de repente se enfermó el cerebro y dejé de caminar. ¿Cuáles son? ¿Qué pasó ahí? Hay muchas enfermedades, pero mira, las enfermedades sobre todo de tipo isquémica, como es el caso de los derrames cerebrales, provocan que una persona pierda una función de manera aguda, rápida. Pero tenemos otras enfermedades, como son las enfermedades traumáticas. Por ejemplo, una lesión en la médula espinal hace que una persona pierda la capacidad de sentir y de movilizar las extremidades. Wow. Si esa lesión ocurre a nivel de la médula que está en el cuello, tú no has notado que
en las películas norteamericanas, ya en la República Dominicana esto se está haciendo cada vez más común. El transporte de los accidentados se hace con un collarín, aunque haya sido que se haya caído de sus pies. ¿Por qué? Porque no sabemos si la médula espinal resultó lesionada. Entonces, la médula espinal se resguarda desde el lugar de la colisión, del accidente, hasta llevarlo al hospital, hacerle imagen y ver que todo está en orden. Entonces, es posible que una persona, al caer por una escalera, por ejemplo, al sufrir una lesión isquémica, se provoque la interrupción del tránsito del sistema nervioso y entonces se pierda la función de caminar. El habla, nosotros tenemos que el habla es posible gracias a que tenemos una zona del cerebro que está en el hemisferio izquierdo, que se conoce como el área del habla o el área de Broca en el argot de los médicos. Esa zona, cuando una persona tiene un infarto o tiene un tumor o tiene cualquier lesión traumática en esa zona, pues las personas dejan de hablar. Y casi siempre el problema del habla va asociado con problemas para mover la parte derecha del cuerpo, porque recuérdate que todo en neuro se cruza, tanto lo que asciende, lo sensitivo, que ingresa por el lado derecho del cuerpo, va a terminar en el hemisferio izquierdo. Lo mismo lo que sale del cerebro, que va hacia afuera, pues entonces también se cruza. Entonces, estas son básicamente la forma en que se comporta el sistema nervioso central, cruzando las informaciones de donde ingresa, se recibe finalmente en el hemisferio contrario y de donde se despacha, sale por el lado contralateral. Esta señora, este señor que nos está viendo ahora y que magistralmente tú nos has explicado en qué consiste la regulación, el funcionamiento del cerebro, esta persona de la tercera edad que está en su casa, que tiene una bañera alta, que no tiene la posibilidad de moverse adecuadamente dentro de su casa, en el patio o fuera de su casa, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que el cerebro no se vea afectado por un accidente de casero? Mira, uno de los elementos que más tomamos en consideración los que trabajamos en el área de la salud es la medicina preventiva, es tomar elementos antes de que ocurran accidentes en el hogar, en el trabajo, y tú ves que en las sociedades organizadas, pues en todas las áreas te ponen una señalización. Entonces, en el caso de los adultos ya en la tercera edad, como tú dices, es importante observar las caídas. Los golpes y los golpes en la cabeza. Porque nosotros tenemos con mucha frecuencia el hecho de que nuestros ancianos se golpean la cabeza, a veces sin darse cuenta se produce un golpe en la cabeza y semanas después aparece un gran coágulo dentro del cerebro, los llamados hematomas subdurales crónicos. Entonces es importante que los adultos, sobre todo aquellos que utilizan fármacos como la aspirina, que son medicamentos muy buenos a los fines de evitar que se provocan coágulos dentro de los vasos, pero que cuando se rompen algunas venas del cerebro, se acumula lentamente la sangre y entonces se producen estos hematomas. Bueno. Como hemos visto, el sistema nervioso es muy amplio, hacemos esfuerzo de explicarlo, pero obviamente que la información es mucha y el tiempo es corto. Pero yo pienso que debemos continuar en estas ilustraciones para que las personas que nos hicieron el favor de levantarse bien temprano a vernos, puedan seguir conociendo qué pasa con nuestro cerebro y cómo hay que protegerlo, el nuestro y el de nuestros hijos. Pero lamentablemente llegamos al final del programa. Es importante, exacto, es importante que las personas que nos siguen, este viernes tendremos, si no nos falla, porque hoy teníamos un invitado que nos falló, pero el próximo viernes tendremos al doctor Pérez Martínez, a Eduardo Pérez Martínez, quien es un destacado oncólogo, que vamos a estar hablando del cáncer, cómo identificar el cáncer, cómo estadiarlo y el manejo del cáncer. Un cirujano oncólogo estará con nosotros el próximo viernes. Así que la pasen sumamente bien. Bye bye.
Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.